Hola, bienvenidos a nuestros videos de Jornadas de Fe. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has permitido estar aprendiendo más sobre la Biblia, la Sagrada Escritura en la cual nos hablas más del Padre, de ti y de tu Espíritu. Te pedimos que nos ayudes a comprender más de esta historia de la salvación y cuál es nuestro papel en ella. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Miren, en la primera página viene una historia sobre una persona que estuvo en la cárcel y cómo pudo llevarse un librito del Evangelio de San Juan. Te voy a pedir que lo leas tú, por favor. Gracias. Después viene ahí un par de preguntas. ¿Qué riesgos podrías haber corrido escondiendo a las autoridades un libro como hizo Abraham? ¿Por qué? ¿Por qué fue el Evangelio de Juan algo tan precioso para Abraham y Gurbrand? Entonces escribe la respuesta a las preguntas, pero vas a tener que leer la historia para comprender. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia en griego significa pequeños libros. Es una colección de escritos, una biblioteca sobre Dios, sobre su relación con los seres humanos y sobre cómo quiere Él que nos relacionemos entre nosotros. Es un conjunto de documentos de la historia de la salvación, el plan salvífico y las obras del Padre realizadas a lo largo del tiempo. Los personajes y los hechos, comenzando con Adán y Eva en el libro del Génesis y terminando con el nuevo cielo y la nueva tierra y la realización plena del reino de Dios en el Apocalipsis. ¿Quién escribió la Biblia? Muchas historias y pasajes se transmitieron de manera oral durante muchos años, antes de que fueran puestos por escrito. Al final, la gente se dio cuenta que eran necesarios escribirlas. Los libros de la Biblia fueron escritos en diversos momentos, entre el año 900 a.C. y el año 100 después de Cristo. Los autores provenían de distintos contextos, y escribieron utilizando distintas lenguas y estilos. Pero los católicos creen y enseñan que cada libro fue divinamente inspirado. Esto significa que nosotros creemos que el Espíritu Santo guió a los autores mientras escribían para asegurar que comunicaran correctamente el mensaje, la verdad que Dios quería comunicar. Decir que Dios es el autor de la Biblia no significa que Dios escribió toda la Biblia palabra por palabra. En el Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento nos narran la relación entre los israelitas y el único Dios y Creador que interviene en la historia humana, guiándola con un plan y propósito. Ahí encontramos el Pentateuco, que son los 5 libros, es lo que significa Pentateuco. Está formado por los 5 primeros libros de la Biblia y también es conocido como la Torá, que en hebreo significa la ley de Moisés más en concreto. Habla del camino que hicieron los israelitas como pueblo escogido de Dios con el traslado de Abraham a Canaán y el éxodo con el que los judíos se liberaron de la esclavitud en Egipto. También están los libros históricos, que abarcan el periodo desde que los israelitas entraron a la tierra prometida, alrededor del año 1225 a.C., hasta el final de las guerras de los Macabeos, alrededor del año 135 a.C. Su visión de los eventos revela la mano de Dios que los guía en todo momento. Los libros sapienciales son obras artísticas, pero también son una búsqueda ilustrativa del sentido de la vida. Los autores echan mano de la poesía, proverbios, dichos y canciones para hacer frente a los problemas y preguntas sobre nuestro origen y destino, sobre el sufrimiento, sobre el bien y el mal, sobre lo correcto y lo incorrecto. Y también tenemos por último los libros proféticos, que son las palabras de aquellos que hablan en nombre de Dios sobre importantes situaciones relacionadas con el pueblo elegido de Dios. El arrepentimiento y la espera del Mesías son temas centrales de estos libros. El Nuevo Testamento. Durante años después de su resurrección, los misioneros difundieron los hechos de Jesús oralmente.
Al final, los cristianos preservaron esta herencia poniéndola por escrito. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos hacia finales del siglo I. Estos escritos no nos dicen quién fue Jesús, sino quién es. Cada libro revela un aspecto único de Jesús, guía la iglesia y la vida cristiana, y tiene la virtualidad de cambiar vidas en nuestros días. Encontramos primero los evangelios, y evangelio significa buena nueva. Los 4 evangelios fueron escritos para diferentes comunidades, pero todos recogen las palabras y los hechos de Jesús. Nos narran su pasión y muerte y nos explican su significado a la luz de su resurrección. El evangelio de Mateo se centra en las enseñanzas de Jesús. El evangelio de Marcos nos habla del ministerio público y de la humanidad de Jesús. El evangelio de Lucas nos muestra la solicitud de Jesús por los pobres y por las mujeres. Y el evangelio de Juan nos conduce al misterio de Cristo. Los hechos de los apóstoles son una narración de cómo vivía la iglesia en los primeros tiempos. Las epístolas paulinas son 13 cartas de San Pablo a las iglesias locales y la carta a los hebreos. Las cartas católicas son 7 cartas escritas por otros apóstoles dirigidas a la Iglesia Universal. Y por último, el Apocalipsis, que es un mensaje de esperanza a los cristianos perseguidos. También recuerda el triunfo definitivo de Cristo, no es una predicción del futuro. 2 testamentos, 2 alianzas. La palabra testamento significa acuerdo o alianza. El concepto de la alianza es central en la Biblia. La antigua alianza se estableció entre Dios y nuestros ancestros judíos, comenzando con Abraham. La nueva alianza fue establecida por y en Jesucristo. La nueva alianza realiza y es una continuación de la antigua. La ley y la salvación de Dios ahora alcanzan a todos los gentiles, es decir, a los no judíos. Básicamente, nosotros, gracias a Jesús, podemos entrar también en ese plan de salvación. Ya has practicado en las lecciones anteriores cómo buscar versículos de la Biblia. El índice de tu Biblia te ayudará a saber cuáles de los 2 testamentos pertenece cada libro, y muy probablemente también te dirá el número de página. El Antiguo Testamento aparece primero porque lo que en él se narra sucedió antes. Es 3 veces más largo que el Nuevo Testamento porque abarca más libros y más tiempo. Aunque el Nuevo Testamento abarca menos de 100 años, es por mucho más importante para los cristianos que el Antiguo Testamento. Encuentra los siguientes pasajes que se te marcan en la hoja. Está de Éxodo, de Lucas, de Jeremías y de Hebreos. Entonces te voy a pedir que veas en el material cuál específicamente para que los encuentres. ¿Cómo se formó la Biblia? A mediados del siglo I después de Cristo, los cristianos habían adoptado los 46 libros del Antiguo Testamento en su traducción griega. En el año 393, los obispos hicieron la lista de los libros del Nuevo Testamento. Esta lista incluía 27 libros que son ampliamente usados y aceptados como inspirados en los primeros siglos del cristianismo. Para que el contenido del libro sea considerado inspirado, tiene que ser coherente con el mensaje de Jesús, tal como fue transmitido por los testigos oculares. Ante versiones alternativas provenientes de la Reforma Protestante, el Concilio de Trento fijó la lista de lo que sería el canon, o sea, una colección de libros auténtica y reconocida de la Sagrada Escritura. Esta declaración oficial aseguraba a los fieles que las escrituras católicas eran realmente sagradas. Viene una pregunta para que la respondas. El canon de la Escritura es uno de los principales legados de la Iglesia. ¿Qué objetos o tradiciones son parte del legado de tu familia? Entonces escríbela en tu cuaderno. ¿De qué forma los católicos leen e interpretan la Escritura?
Dado que la Biblia habla de la relación de Dios con nosotros, debemos leerla en un ambiente de oración y tener presente el contexto en que cada libro fue escrito. Debemos preguntarnos, ¿cuál es el sentido de este pasaje? ¿Con qué estilo o qué género se utilizó para escribirlo? ¿Qué influencias culturales o históricas están presentes en él? ¿Cuál era la intención del autor, dado que fue inspirado o inspirada por el Espíritu Santo? No deberíamos tomar la Biblia en sentido literal. Algunos pasajes de la Biblia se deben tomar en sentido literal. Cuando leemos que Jesús es el Mesías, esas palabras debemos tomarlas al pie de la letra. Cuando Jesús dice que comamos su cuerpo y bebamos su sangre, no está hablando en sentido metafórico. Cuando leemos sobre la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, nos damos cuenta de que está hablando de hechos que de verdad sucedieron. Esto no significa que todos los pasajes contengan hechos reales, sino solo que todos los pasajes de la Biblia transmiten algo real e importante, una verdad, sobre Dios o sobre la Iglesia. La Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, Dei Verbum, un documento del Concilio Vaticano II, afirma que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar a las sagradas letras para nuestra salvación. En otras palabras, la Biblia es infalible. Lo que dicen dichos libros es verdad, sobre todo cuando se trata de la salvación, la fe y la moral. La Biblia no debe leerse como si fuera un libro de ciencia o historia. Es un libro religioso con un mensaje religioso. La enseñanza católica evoluciona y se depura para afrontar las nuevas circunstancias y nos guía en nuestras interpretaciones y reflexiones sobre los textos bíblicos. Esto permite aceptar teorías científicas y conclusiones históricas sin temor a contradecir la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia o escuchamos las lecturas de la misa, podemos recibir el mensaje como la voluntad de Dios para nuestras vidas y como las palabras de alguien que nos ama personalmente. Entonces viene una pregunta. Escoge y lee un pasaje de la Biblia. Podría ser el Evangelio del próximo domingo. ¿Qué mensaje de consuelo, esperanza o superación encuentras en él? Entonces, miren, el estudiar la Biblia es un proceso que toma mucho tiempo. Pudiera incluso tomar años, porque muchas veces uno requiere ayudarse de libros de historia, de diccionarios bíblicos principalmente, porque no es lo mismo un diccionario de la lengua hispana a un diccionario bíblico. También a veces uno necesita utilizar comentarios que nos van a ayudar a entender un poco mejor qué era lo que significaba el escrito en base a quién estaba dirigido, qué lenguaje literario, como se había mencionado. Entonces, no te desesperes, esto de leer la Biblia, conocer más la palabra de Dios, toma tiempo. Pero el chiste es que uno empiece y uno sea constante en ello, si no, nunca lo vamos a aprender. Muy bien, pues terminemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos para el siguiente video. Hasta luego.